Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Tengan ustedes muy buen día. Les saluda cordialmente el profesor Mario Ojeda Rodríguez, profesor de Historia de cuarto año de secundaria. Vamos a tener el día de hoy una nueva sesión de aprendizaje, pero antes de iniciar con nuestra sesión, es importante siempre recordar lo siguiente. Recordemos siempre de que estamos viviendo una pandemia muy complicada, la pandemia de la COVID-19, que en estos tiempos se está acentuando drásticamente en nuestro país y el mundo. Los casos de contagios e infección se están proliferando raudamente y por ende es muy importante nosotros como seres humanos entender la necesidad de protegernos y cuidarnos. Recuerda que no hay camas UCI, recuerda que no hay hospitales de atención, recuerda que no hay vacunas y no hay medicina. Entonces lo único que debemos hacer es contribuir con nuestros actos de buena conducta y responsabilidad con la utilización de doble mascarilla KN95, protector facial, obligatorio si salen a la calle, el uso constante y permanente de alcohol en gel o en spray y la higiene permanente de manos y rostro con agua y jabón. Mantén siempre el distanciamiento social, 2 metros de distancia entre persona y persona, y recuerda, la única forma de cuidarnos y de protegernos es siendo responsables con nuestras acciones. Cuídate, que esta pandemia aún sigue avanzando día a día. Bien, ahora vamos a tocar un tema súper interesante dentro de lo que es la ciencia de historia. Nosotros ya hemos visto hasta la clase pasada lo que es el poblamiento americano, un proceso bastante interesante que nos ha podido dar información importante con relación a las posibles rutas y formas de cómo migraron los hombres de otras regiones hacia América, concluyendo que la teoría más aceptada fue la teoría asiática o monorracial de Ale Harlica. Bien, ahora en esta oportunidad vamos a centrarnos en un nuevo episodio de la historia, ya en nuestro Perú, básicamente. Al igual que llegaron primeros pobladores a América, al Perú también aparecen los primeros pobladores en el Perú. Básicamente esto tiene unas propuestas muy interesantes de varios investigadores y vamos a conocer más o menos cuáles son esos momentos en los cuales se da inicio a los primeros pobladores en el Perú. Voy a compartir una imagen en la cual ustedes van a poder observar una información bastante relevante con relación a este proceso. Es llamada también la época primitiva. Primitiva porque son los primeros seres que van a poblar nuestro territorio peruano y según las investigaciones se cree que fue hace aproximadamente 20.000 años. Esa es básicamente la antigüedad que podíamos mencionar los investigadores para determinar la aparición de los primeros pobladores en el Perú. Ahora, es importante mencionar también que este poblamiento va a estar acompañado de una especie importante, el Homo sapiens sapiens, que es la especie homínida que somos nosotros actualmente. Y es lo que aún coexisten en este mundo o en esta geografía tan hermosa que tiene el Perú. Según las investigaciones e indicios, se va a desarrollar en 2 territorios, en la sierra y en la costa inicialmente. En la sierra habitaron en cuevas o cavernas. Y en la costa, en los famosos paravientos. Paravientos. Ahora, estos personajes que aparecieron en nuestro territorio tuvieron una vida muy diferente a la nuestra hoy en día. Una vida en la cual nos permite evidenciar a través de los restos arqueológicos encontrados que se van a dedicar a actividades iniciadoras que son la de subsistencia. Pero según la ciencia de la historia, el Perú comprende la época primitiva, dividido en 2 periodos.
el periodo lítico y el periodo arcaico, como vemos aquí. Estos dos periodos van a tener diferentes características y lógicamente van a tener también diferentes protagonistas que van a tener de una u otra manera algo que ha denotado su investigación a través de los restos encontrados por diversos investigadores. Cuando hablamos del periodo lítico, es un periodo que deviene del término lito, que significa piedra, y está subdividido en tres momentos importantes, lo que llamamos el paleolítico, lo que llamamos el mesolítico y lo que llamamos el neolítico. Lo que llamamos el neolítico. ¿En qué se diferencian estos tres momentos? Paleo significa antiguo, es la piedra tosca, burda, encontrada directamente en la naturaleza, que va a ser utilizada inicialmente como una herramienta de defensa y para romper los frutos duros para poder alimentarse. Mesolítico es el proceso en el cual el hombre comienza a darse cuenta que hay diferentes tipos de piedras, unas más duras, otras más frágiles, y comienza a ser selectivo y comienza a darle una forma específica a las piedras, hasta llegar al neolítico, que significa nuevo. Es donde ya elabora herramientas hechas de piedra, como hachas, morteros, puntas de flecha, puntas de lanza, cuchillos, que le van a servir básicamente para luchar contra esa geografía tan difícil que se desarrolló hace 20.000 años atrás en el Perú. ¿Qué características va a tener? Las características son las siguientes. Al ser un hombre primitivo, va recién a conocer y aprender a través de la práctica del empirismo. La dureza de la vida. Por eso que va a luchar para adaptarse contra el medio ambiente. Un medio ambiente bastante hostil, agresivo, altas temperaturas, bajas temperaturas por tiempos, animales feroces, pero que de una u otra manera van a ser dificultades que él supo sobrellevar y ganarles durante todo el desarrollo de su permanencia en el territorio peruano. Fue nómada, no tuvo un lugar fijo de establecimiento, porque se dedicaba a cazar y a recolectar, que son las dos actividades económicas importantes que desarrolló el hombre primitivo. Desarrolló una economía llamada de subsistencia ligada a lo que es abastecerse de alimentos para poder subsistir, buscar zonas donde había agua, laderas de los ríos, plantas, vegetales y animales para poder subsistir. Su primer instrumento fue la piedra, que fue modificándola en estos tres momentos, en el paleo, en el meso y en el neolítico. Fue panteísta, comenzó a venerar y adorar básicamente a los seres de la naturaleza, como animales feroces, fenómenos meteorológicos, como los rayos, la lluvia, el sol, la luna, las plantas, y de ahí surgen los indicios de la primera religión creada en el Perú. Socialmente se organizó en bandas, en grupos pequeños, que eran recolectores y cazadores básicamente. De lo cual tenemos los restos más importantes. Y vamos a ubicar aquí justamente, ¿ya?, los restos más antiguos en el aspecto lítico, que datan de 20.000 años antes de Cristo, que es Paca y Casa, y la Auricocha hace 10.000 años, que son los restos humanos más antiguos del Perú. Esos dos son los que van a determinar el tiempo cronológico para evidenciar los primeros pobladores en nuestro país. Ahora, este periodo es el periodo más largo de la historia, por si acaso. Va a durar 15.000 años aproximadamente, según las investigaciones. Y al terminar el lítico, lo que vamos a encontrar es un periodo de transición importante de desarrollo, que se va a llamar el famoso arcaico. El arcaico nos evidencia que el hombre experimenta una evolución. Él descubre la horticultura, que es básicamente el desecho de las semillas o pepas. Al observar que caían al suelo, se secaban por efecto del sol, la lluvia, germinaban plantas, él comenzó a repetir eso de manera manual y a producir sus propios alimentos, ubicándose cerca de los ríos. Esto le permitió establecer
un seminomadismo, establecerse temporalmente en un determinado lugar hasta agotar los alimentos que producía. Esto fue un buen factor porque aparecen las primeras aldeas, se van a establecer fijamente por meses cerca de los ríos, y primeras aldeas, ¿no? Se dio el origen a la pesca también, al ver abundancia de peces en los ríos, comenzó a cazar con lanzas, ¿no? La religión se basa en ritos funerarios, van a de una u otra manera a venerar a los muertos también se considera, ¿no? Y fabrica el primer instrumento musical, que fue una flauta hecha de hueso de pelícano, encontrado en Santo Domingo, Ica, Paracas. Este proceso del arcaico inferior es muy significativo, porque ya el hombre evolucionó notablemente, vive en aldeas, ya se abastece de alimentos propios que él produce y hasta domestica animales. Importante eso porque inicialmente en el Lítico los cazaba, los depredaba, se alimentaba de su carne, utilizaba las pieles, los huesos, pero acá van a practicar una actividad llamada chacu o chacu, la cual les va a permitir a ellos capturar las presas vivas, someter a los machos y criar a las hembras para producir nuevas especies, o sea, la reproducción de la especie. Esto fue un arte que ellos descubrieron a través de la práctica y duró muchos años para llegar a esa conclusión. Del arcaico inferior evolucionan considerablemente y le dan inicio al arcaico superior, que significa, va a ser el último periodo de la época primitiva, ya con inicios de un estado teocrático importante, que le va a dar pie a la formación de los horizontes culturales posteriormente, o las famosas altas culturas o altas civilizaciones. Cuando hablamos de arcaico superior, ya aquí, de ser horticultor, llega a desarrollar una agricultura incipiente, pero incipiente, digamos así, con relación a la actualidad. Pero en ese entonces, utilizando fertilizantes naturales como sus excrementos de animales, desperdicios de animales, comenzaron a abonar la tierra y esto les permitió el progreso de la agricultura, cerca a los ríos, utilizando canales de riego y de una u otra manera facilitó e incrementó la producción, satisfaciendo las necesidades de todos y permitiéndole también ya no llegar a ser seminómada, sino llegar a ser un sedentario, establecerse directamente en un determinado lugar. Aquí las aldeas se consolidan, ya grupos humanos mayores, surge la idea de propiedad privada, van a haber conflictos territoriales con otros pueblos que se desarrollaron en diferentes regiones, se fabrican los primeros recipientes utilizando la arcilla, que es el barro de los ríos, pero va a ser una cerámica incipiente que básicamente es la arcilla al secarse con el sol, se pone dura, solidifica, pero era fácil también en quebrarse. Esos son los inicios, básicamente inicios de la cerámica o el estado precerámico también conocido en el Perú. Ahora, se perfecciona la textilería, aquí van a hacer redes de pescar importante. Esto permite ya una evolución, un desarrollo. Aparece el primer estado teocrático, que es Caral, un estado teocrático basado en la dirección de un representante de gobierno que era considerado un ser supremo, superior, que posiblemente tenía poderes heredados de los dioses, a los cuales ellos crean una religión gestada en el panteísmo inicial del arcaico inferior. Esto permite de una u otra manera haber encontrado como restos y evidencias arqueológicas en el Perú centros religiosos importantes como el de Cotox, como la primera ciudadela o estado teocrático que fue Caral, importante. Ahora, es importante también considerar que estos pobladores inician un proceso ya de desarrollo más avanzado que los otros. Digamos, están construyendo las raíces de las altas civilizaciones. También es importante mencionar que van a tener un especial cuidado para rendir culto a los muertos, ya que ellos creían, empiezan a gestar el pensamiento de la vida después de la muerte. Es importante mencionar que este periodo completo como época primitiva es trascendente para el Perú. Se han encontrado desde herramientas como hachas, puntas de flechas, cuchillos, hechas de piedra obsidiana,
que fue trabajada básicamente a través de la técnica de la percusión, que es golpear una con otra piedra, lógicamente una más sólida con una más frágil, y obtener fragmentos que tengan filo. ¿Qué le sirvió? Definitivamente para cazar a sus presas, separar o desgarrar la piel de la carne, los huesos, y todos los restos del animal eran utilizados. La carne para su alimentación, inicialmente consumieron carne cruda, posteriormente cuando descubrieron el fuego en el lítico, básicamente en el mesolítico, comenzaron a cocinar sus alimentos, permitiéndole mejorar su calidad de vida, su condición de vida y por ende durar más años de vida. Eso ha sido un proceso muy, pero muy largo. Como les digo, duró casi 15.000 años. Es el proceso más largo de la historia del Perú. Y el arcaico permitió que esos inicios de conocimientos empíricos se perfeccionaran y pudieran dar las raíces de los primeros estados teocráticos en el Perú, que se le iba a llamar las altas civilizaciones o altas culturas. Estos pueblos son los que se distribuyeron básicamente entre toda la costa y la sierra. Es la evidencia de los restos encontrados por los investigadores. Se habla simplemente que fue sierra y costa el lugar donde se desarrollaron los primeros pobladores. Luego empezó ya su esparcimiento por todo el territorio peruano, dándole posteriormente vida a lo que son las primeras culturas. Importante mencionar también que en el arcaico es el proceso en el cual se van a hacer construcciones magníficas, ya no van a ser aldeas simplemente con cañas, carrizos, cubiertas con piel de animales, sino que vamos a encontrar construcciones utilizando la piedra y el barro, dependiendo de la región. Y permitieron, por ejemplo, construir en el arcaico superior, ¿no? Un edificio importante, que lógicamente no vamos a considerar que es como los edificios de hoy en día, pero un edificio que era de 2 pisos, utilizando piedras y barros y maderos, pero ya es una evolución, una revolución tecnológica para la época. Y el Estado teocrático que le permite dar vida a la concepción de la religión en el Perú. Recordemos que va a ser una religión panteísta. El término panteísta está ligado a toda la adoración de los elementos de la naturaleza, de animales, plantas y fenómenos meteorológicos. Van a ser trascendentales y que posteriormente las altas culturas lo van a convertir en deidades principales, como el Inti, Sol, Quilla, Luna, el felino o jaguar, y así podríamos mencionar muchos seres panteístas o elementos panteístas. Bien, esta información te va a permitir conocer los inicios de estos grandes pobladores que gestaron la creación de los estados teocráticos posteriores y los horizontes intermedios regionales que posteriormente vamos a ver. Te agradezco mucho por tu atención, te agradezco mucho por tu participación y te recomiendo que sigas investigando. Eso incrementará tus conocimientos y ayudará a fortificar y a alcanzar tus metas. No te descuides. Recuerda las recomendaciones dadas al inicio. Es importante que juntos luchemos para ganar esta batalla que es la COVID-19. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente sesión.